Bienvenidos al debate de la economía. Tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez Brown, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, a pesar del gobierno, habría que decir, Carlos. Hola, ¿qué tal estás a pesar del gobierno? Y a Juan Ramón Rayo, economista, profesor universitario, conferenciante, escritor y muchas cosas más, ampliamente conocido por ustedes. Bienvenido, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues imagino que habéis visto los últimos días lo que se ha dicho sobre la senda de déficit que se ha planteado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y el techo de gasto. ¿Os parece que se está planteando una política económica razonable? Carlos, por ejemplo, si quieres. Lo primero es, ¿qué cosa más graciosa es llamar techo de gasto a una cosa que sube sin cesar? ¿No? Imaginaros que los techos en realidad fueran así. Estaríamos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues yo creo que hay una inconsistencia sistemática en los esquemas económicos del gobierno de Pedro Sánchez. Y podemos hablar de la hacienda pública, pero lo mismo podríamos hablar de la reforma de las pensiones, que está afectada por la misma inconsistencia, me parece a mí. O sea que sí, que estamos ante un escenario complicado, ante un gobierno que a mí me parece que en este caso y en otros tampoco dice la verdad. Uh-huh. Juan, ¿a ti qué te parece? No sé, ¿se está planteando cosas razonables o no? Bueno, es razonable dentro de la ideología de este gobierno. Es una ideología que pretende incrementar de manera sostenida el tamaño del Estado. Démonos cuenta de que, como suele suceder con todo tipo de catástrofes, este gobierno aprovechó la pandemia para incrementar supuestamente de manera temporal el tamaño del Estado. Quizá en el año 2020 podía tener una justificación, gasto sanitario, indemnizaciones para los que se quedaban en casa por mandato gubernamental. Pero claro, si hubiese sido realmente temporal ese incremento del tamaño del Estado, cuando terminó la pandemia deberíamos haber regresado al tamaño del Estado previo a la pandemia. Pero no. El gobierno de PSOE-Podemos en su momento lo que hizo fue consolidar ese aumento de gasto redirigiéndolo a otras partidas. Y ahora lo que estamos viendo es que no solo es que se contentan con ese tamaño ya hipertrofiado, consolidado posterior a la pandemia, sino que su objetivo es continuar aumentando todavía más el gasto y el tamaño del Estado. Y claro, si el Estado va creciendo en tamaño y además tenemos límites al endeudamiento, que son límites razonables que existan, pues claro, nos podemos endeudar menos, queremos gastar más. Al final, lo único que cuadra ahí es que los ingresos que nos van a extraer coactivamente vía impuestos van a tener que incrementarse. Uh-huh. Carlos, ¿a ti qué te parece más preocupante? O sea, del contexto actual en el que nos movemos, ¿no? En el que van a volver las reglas de gasto, parece que va a haber un aumento de impuestos considerable. A lo mejor, pues como consecuencia de esa vuelta de reglas de gasto, pues van a pedir una serie de recortes. Hablabas también de la reforma de las pensiones antes en tu primera intervención. No sé, ¿qué te parece más preocupante de cara a los ciudadanos, ¿no? Pensando en los ciudadanos, pues mira, cuidado con esto, ¿no? Yo creo que, como casi siempre en economía, hay que distinguir los plazos, ¿no? Porque España tiene un problema de largo plazo, creo yo, que es que crecemos poco y tenemos una productividad muy baja. Y esto yo creo que es debido al intervencionismo, como lo prueba el hecho de que esta productividad languideciente es un fenómeno de la Europa occidental, es un fenómeno de los estados grandes a los que hacía referencia Juan Ramón hace un momento, ¿no? Entonces yo diría que ese es el problema más importante de largo plazo y por supuesto yo no veo a los socialistas haciendo nada para favorecer un cambio en ese sentido y que seamos más productivos. Si lo quieres poner más a corto plazo, pues hay evidentemente un problema de hacienda pública. Y ese problema de hacienda pública, el gobierno está, lanzando una campaña de propaganda fabulosa, conforme a la cual la economía española va bien, está creciendo, disminuye el paro, y si aumenta el gasto público, bueno, eso lo van a pagar solamente los ricos, ¿no es cierto? Los asquerosos ricos, como yo les llamo. Pues el problema de esto es que otra vez es mentira. Y a medida de que las personas vayan comprendiendo que es mentira, es decir, a medida que las personas comprendan que toda esta expansión del Estado le está pagando la gente corriente, pues a lo mejor pasa lo que tendría que pasar, claro está, y es que tenga una traducción
política, esta molestia de los ciudadanos, todavía más intensa que la que ha tenido en las elecciones de 2023. Juan, la reducción del gasto seguramente tendría que ser una prioridad, ¿no? Pero bueno, hay instituciones que a veces han hablado de un recorte, que hay 60.000 millones, me parece que decía, de Instituto de Estudios Económicos de gasto superfluo. Esto es algo que se tendría que... Bueno, además está llegando este gasto estructural también muy buena medida propiciado por los fondos europeos, en fin, que van destinados, como se ha visto hace poco, a empresas públicas y demás, ¿no? Esto habría que ponerle límite, porque si no se puede convertir en bueno, ya es un problema, ¿no? Bueno, de nuevo, es un problema para quien paga los impuestos que financian ese gasto y puede ser una bendición para aquellos que parasitan ese gasto, beneficiándose, por tanto, de los impuestos y de la riqueza que han generado otros. Sí, es un problema, si lo queremos desde un punto de vista social y dinámico, en el sentido que apuntaba Carlos, es decir, que la hipertrofia estatal, esa creciente parasitación de quienes generan riqueza, y además no solo parasitación fiscal, sino también hiperregulación, solo te quitan el dinero, sino que te dificultan la generación de riqueza, pues lo que va haciendo es que Europa, no solo España, efectivamente es un problema del conjunto de Europa o de la mayor parte de Europa, pero especialmente grave en países como España o Italia, cuya productividad lleva estancada 30 años, ¿no? Y sin aumentos de la productividad solo podemos mejorar nuestra calidad de vida trabajando más horas, y eso no es exactamente, o no tiene por qué ser una mejora en la calidad de vida, ganas más pero trabajas más, ¿no? Entonces, sí, es un problema, si lo quieres, social y dinámico desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que no contribuye a solventar el grave problema de largo plazo de la economía española, que es el estancamiento de la productividad. Pero, claro, sí que te salva la papeleta financiera de corto plazo. Si tú estás obsesionado con aumentar el gasto, incrementar los impuestos, pues te ayuda a estabilizar macroeconómicamente un país que está hiperendeudado y que si aumentara el gasto sin aumentar los impuestos, pues directamente nos iríamos a la bancarrota. Estamos viviendo los últimos días, probablemente, de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Asuntos Económicos. Llegó con mucho prestigio. Yo me acuerdo de las primeras comparecencias que tuvo, que era muy alabado su prestigio que tenía acumulado en el exterior y demás, ¿no? La Unión Europea. ¿Qué balance hace? Y me gustaría que incluyerais también, pues, ahora que se acaba de cumplir el segundo año de la reforma laboral, aunque no sea de Nadia Calviño, pero por un lado el balance que hacéis de Nadia Calviño y por otro lado de la reforma laboral. Carlos. Pues es curioso el prestigio que tienen los eurócratas, ¿no? ¿Qué es lo que es Nadia Calviño cuando precisamente es de Europa, de donde vienen estos males intervencionistas de los que estamos hablando, ¿no? Pero en fin, yo creo que son ficciones políticas, ¿no? A los socialistas les gusta tener una persona a cargo de economía que sea una imagen internacional y que sepa hablar inglés y que manejarse en Europa. Esto pasó antes, ya pasó con Solbes, y si nos remontamos mucho más atrás, pasó con Solchaga y con Boyer en la época de Felipe González, ¿no? Entonces los enfrentan a las partes más radicales del gobierno. En la época de Solchaga era con Alfonso Guerra, en fin. Estos son maniobras de propaganda. Gestión de verdad, pues ha sido bastante deficiente. La renta per cápita española, vamos, yo creo que es una caída importante en la legislatura anterior, y entonces yo creo que es una gestión bastante deficiente. Y desde luego lo de la reforma laboral, a mí me gusta verlo desde el punto de vista optimista como un pequeño pasito más en esta cosa de la liberalización lenta que llevamos haciendo durante décadas, porque no nos atrevemos a hacer políticas liberales. Pero claro, por otro lado, ¿qué es lo que sabemos? Pues que hay una trampa estadística, ¿no? Y yo no sé cuántos trabajadores figuran como ocupados sin estarlo, pero seguramente son más de 500.000. O sea que en ninguno de los casos me parece un balance muy plausible. Juan, tu visión sobre ambas cosas. Bueno, a ver, sobre Nadia Calviño, que podría haber sido mucho peor, no ha sido buena, pero podría haber sido mucho peor, lo cual siempre hay que destacarlo, claro está, especialmente ante la llegada de un posible nuevo ministro o ministra de Economía. Y en segundo lugar, quiero recuperar una crítica que lanzó Nadia Calviño contra Ferrovial cuando decidió marcharse de España. Y es verdad, Ferrovial tenía falta de compromiso con España. Pues bien, ella, en cuanto ha tenido la oportunidad de
llegar a un alto cargo en la eurocracia europea, se ha ido rápidamente dejando a España en la estacada, porque además recordemos que en campaña electoral uno de los grandes reclamos del PSOE fue Nadia Calviño. Nosotros tenemos a Nadia, ellos no tienen a nadie. Pues bueno, ahora el PSOE tampoco tiene a nadie, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una valoración rápida. Obviamente habría muchísimas más cosas que decir. Y sobre la reforma laboral, pues bueno, yo aplaudí la aprobación de la reforma laboral, no porque, bueno, implicara ninguna gran liberalización, ni mucho menos, sino porque consolidaba en última instancia las principales reformas o cambios de la de 2012. Y de esa manera, pues era como una reforma laboral, la de 2012, que ya se volvía estructural, ¿no? De todos los partidos, de PP, de PSOE, incluso de Podemos. Pero bueno, sí ha habido ciertos cambios, sobre todo en relación a la temporalidad, que no sabemos muy bien qué impacto efectivo han tenido. Si lo miramos en términos estrictamente jurídicos, pues sí, los contratos temporales han caído, los indefinidos han aumentado, pero la cuestión es la temporalidad efectiva, la temporalidad económica, el hecho de que una persona obtenga un contrato de trabajo y a la semana deje de tenerlo, eso se ha reducido verdaderamente, y bueno, para eso hacen falta estudios más de profundidad, análisis empíricos de la evolución del mercado de trabajo desde la aprobación de la nueva reforma laboral, que no tenemos en gran medida, y por tanto no podemos decir mucho más allá de que ha cambiado la forma en que se contabilizan los contratos y que por tanto las comparaciones no son homogéneas y hay que tener cuidado al hacerlas. Bueno, el último bloque, para que tenga los últimos minutos que quería preguntaros, porque además me consta que lo seguís, mucho es cómo estáis viendo el cambio en Argentina con Javier Milei estos primeros días, ¿no? Pues lo que anunció, lo que va haciendo, ¿hasta dónde creéis que puede llegar? ¿Qué dificultades? Bueno, va a tener muchas dificultades, eso está clarísimo, ¿no? Carlos, ¿qué te parece? Dificultades, yo creo que son las mayores que ha habido, desde luego, en la historia democrática. Y el otro día decía Roberto Caccianovsky, un destacado economista argentino, que al igual hay que irse hasta la crisis de 1890 para encontrar una situación más dramática, ¿no? Vamos a ver, yo tengo esperanzas, primero porque hay que tenerlas, y segundo porque es completamente insólito que en cualquier país, y desde luego particularmente en Argentina, un liberal se presente a las elecciones con un mensaje claramente liberal y encima las gane. O sea, esto es verdaderamente extraordinario. No sabemos muy bien por qué las ganó. Aquí hay dos posibilidades. Uno, porque las ganó porque los argentinos se volvieron liberales. Eso sería maravilloso. Y la otra sería que las ganó porque los argentinos se hartaron del peronismo. Entonces, claro, si es esta segunda, entonces a lo mejor las mores, los valores de los ciudadanos no están preparados para el cambio que Milei iba a proponer hacer, que es de verdad volver a una sociedad en donde se reine la competencia y la libertad y la gente no esté pujando por el gasto público y por vivir de subsidios, ¿no? Si la gente quiere seguir viviendo de subsidios, seguir teniendo una economía controlada, pero cambiando el gobierno, pues entonces Milei no va a tener el colchón político para hacer las medidas que va a tomar. Y entonces ahí ya veremos lo que pasa. A mí me gusta siempre decir que los liberales tenemos miedo, en el caso de Milei, porque tenemos miedo de que fracase, mientras que los socialistas de todos los partidos tienen miedo de Milei porque tienen miedo que tenga éxito, ¿eh? Juan, tu visión, y con ello terminamos. Sí, enlazando con esto último que decía Carlos, creo que hay mucho miedo de que tenga éxito, sobre todo porque uno de los grandes argumentos que ha blandido la izquierda durante las últimas décadas se desmoronaría. Y ese argumento es que en democracia es imposible aplicar un programa liberal, que para aplicar un programa liberal, para aplicar un programa de shock, una doctrina del shock, necesitas una dictadura. Y aquí, si Milei cumple con su palabra, pues tendremos un shock liberal que habrá llegado o se habrá implementado desde las urnas. Y eso es algo que para la izquierda supone un cortocircuito, porque para ellos, en el fondo, la democracia es incompatible con el liberalismo o con el neoliberalismo. Yo creo que Milei va a tener muchas dificultades. Al final, esto es como si tuviéramos una empresa quebrada o al borde ya de la quiebra inminente, que es el Estado argentino, y colocamos al frente de la misma a un maravilloso gestor,
colocamos, no sé, a Jeff Bezos, a Elon Musk o a cualquiera de estos empresarios que haya generado empresas de decenas de miles de millones de dólares. Y al final ese maravilloso gestor, como la situación de la empresa es tan pésima, pues no consigue reflotarla. Pues ese es un riesgo, claro que es un riesgo de que el Estado argentino quiebre, a pesar de las políticas que de momento todavía son pocas las que hemos conocido, quedan muchas por delante, pero que de momento van, desde mi punto de vista, bastante bien orientadas para resolver problemas de fondo que son muy, muy, muy profundos y muy complicados de solucionar. Ojalá tenga éxito, porque si lo tiene, desde luego, será una buena noticia para las ideas de la libertad. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a Carlos Rodríguez Brown, a Juan Ramón Rayo y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.